Voy a suponer que no sabes lo que es una emanación para empezar a hablar del contenido del Sefer Yetzirah. En el vídeo anterior te estaba explicando lo que era la diferencia de transformar, crear y demás, y aquí voy a pararme en que comprendas por lo menos qué es algo emanado, ¿vale? Porque como son palabras a las que te tienes que acostumbrar, es mejor que en tu mente exista lo que es el concepto de una emanación, aunque tú te puedes imaginar que, yo qué sé, pues el agua que cae de una jarra pues emana de la jarra, ¿no? Y va por ahí un poco la cosa. Sin embargo, en este caso quería llevarte a un lugar en que la emanación se parezca más al sonido que emite un instrumento, es decir, tú cuando coges una guitarra o cuando coges cualquier instrumento, una flauta, lo que sea, y suena, soplas o tocas, emite un sonido y ese sonido emana de la guitarra. Ese sonido es la guitarra, solo que manifestada en otra cosa, manifestada en algo sonoro. Pero el sonido no puedes decir que es independiente. Es emanado de la guitarra, hijo de la guitarra. Al igual que tu voz, por ejemplo, cuando estás hablando o simplemente emites un sonido A, E, I, O, U, ¿no? Ese sonido A, E, I, O, U, ese sale de tu boca, de tus adentros y emana de ti, de tu interior. Con lo cual puedes decir que ese sonido eres tú en emanación, ¿vale? Esa voz y ese sonido te pertenecen. Por lo tanto, eres tú en otro formato, un formato emanado de sí mismo, ¿no? Sé que esto es un poco raro, así para empezar a hablar, pero no es lo mismo una emanación tampoco que algo formado o creado. Y tal y como explica el Sefer Yetzirah, la creación completa es un conjunto de emanaciones. Dice la primera frase del poema, con 32 senderos de sabiduría. 32 senderos místicos de sabiduría. ¿Y qué serán tú, esos 32 senderos místicos de sabiduría a los que el Sefer Yetzirah dedica toda su narrativa, ¿no? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo porque antes de empezar a hacer meditaciones y demás, es interesante que sepas qué ocurre o que describe la cábala que nos ocurre, porque esos 32 senderos es la suma de 10 más 22. 10 de algo más 22 de algo. Y para que sea fácil de recordar, 10 son las dimensiones de existencia de todo lo manifestado y 22 son las letras hebreas, que vamos a intentar cambiar hoy. ¿Qué son esas letras? Ahora vamos a las 10 dimensiones. No sé si te suena haber oído aquí y allá, si te has acercado a Cábala antes, es posible que hayas escuchado la palabra sefirá o el plural sefirot, ¿vale? Las sefirot son las representaciones de las 10 dimensiones, las 10 densidades de existencia en que todo, valga la redundancia, existe, aunque tú no lo percibas. Tú y tu presencia física en este mundo, tú personita que estás ahí, y tu presencia corpórea en este mundo es el último de los peldaños de esas 10 emanaciones, que es el 3D. Pero tú has de saber que existes, tú entero, tú entera, vamos a decirlo así, 9 veces más, lo cual hace un total de 10 junto a esta dimensión en la que te encuentras, ¿vale? Y esas 10 dimensiones son emanaciones de el creador papá. ¿Sí? Creador solamente hay uno. Hay un todo infinito y absoluto, que nos dice el Sefer Yetzirah que un día decidió, vamos a decirlo así, quebrarse a sí mismo y romper ese infinito y comenzar a volcarse, derramarse adentro de esa ruptura.
y al derramarse dentro de esa ruptura, que, para que nos entendamos, generó un espacio vacío, un hueco vacío, al derramarse en el interior comenzó a gotear toda su energía, formando 10 pisos a través de los cuales la sustancia divina va bajando y haciéndose corpórea. Luego nosotros aquí, en este plano, estamos, sí, lo más alejado posible de la energía del Creador que decidió hacerse visible así, tal y como estás viendo a tu alrededor, tal y como ves en la creación, con todo lo que contiene, lo físico, lo líquido, lo gaseoso, lo que tú piensas que está bien, lo que tú piensas que está mal, todo lo que sucede bajo el cielo del Padre es hijo suyo, ¿no? Entonces ya sabes a qué se refiere el Sefer Yetzirah cuando nos dice con 32 senderos místicos de sabiduría. Por lo menos ya tenemos aquí apartado que ya empezamos a saber que hay 10 dimensiones, densidades, niveles, ramificaciones de la existencia. Y que esas son las famosas y archiconocidas Sefirot del árbol de la vida. Y las 22 letras, como te decía antes, son los senderos, los caminos, los tubos que las unen. Yo sé que esto, por muy lindo que te lo explique alguien y por mucho esfuerzo que yo esté haciendo en simplificarlo, sé que aún así, porque lo sé, porque lo he vivido, sé que aún así para ti puede que no signifique mucho, ¿no? No significa mucho. ¿Me estás queriendo decir que existen 10 dimensiones que se hablan y se comunican entre ellas por medio de no sé qué letras? Sí, te lo estoy queriendo decir. Ahora también te invito a que cambies tu percepción de lo que es una letra. Esto es fundamental. En tu mente, ahora mismo una letra significa ese trazo, esa grafía, esa cosa que yo pinto o que leo para bien enterarme de algo o comunicarlo. Eso para mí es una letra. Y además tengo unas reglas de ortografía, la M con la A mal, la P con la A pago y muy bien. Esos son letras, para ti ahora. Sin embargo, para la mística y lo que es toda la metafísica, la letra es aquello que nos permite cosificar, construir cosas. Es muy curioso que además en hebreo la palabra davar significa tanto palabra como cosa. ¿Sí? Una palabra es una cosa. Yo, bueno, y tú, y todos, ¿no? Conocemos las cosas cuando les ponemos nombre, porque si no, estamos en ese estado extraño en que a veces nos ocurre, ¿no? Oye, ¿cómo era que no me sale la palabra? Ay, la cosa esta azul, cuadrada, no sé qué, y empiezas a decir un montón de cosas acerca de lo que quieres decir, pero como no te sale la palabra, nadie sabe de qué cosa hablas. ¿Sí? Palabra y cosa son lo mismo en hebreo. Davar. Entonces tienes que tener en cuenta que el lenguaje no es solo una manera de escribir, es una energía que permite que se solidifique la materia. Desde la mística es así, no en vano le ponemos aire a las cosas que queremos solidificar, le ponemos palabra. No en vano la Biblia comienza diciendo que Dios dijo, haya luz. Bueno, ¿y por qué lo dijo? ¿No? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Por qué el Dios creador, Padre omnipotente, omnipresente y omnitodo resulta que necesita decir para que haya cielos, tierra, luz, aves, luminaria, todo lo que va diciendo, todo lo que va verbalizando para crear? Pues palabra y cosa son lo mismo. Y la palabra, la letra,
que nos transporta, es la que de algún modo va tejiendo la creación. Y es muy poderosa, puesto que las letras son recipientes de energía divina, tuberías, si quieres, de energía divina, que tienen por lo menos un propósito importante cada una de ellas y que combinadas entre sí nos dan cualquier fórmula que sustenta cualquier cosa manifestada y no manifestada. Todo lo que existe se debe a que las letras, en un sentido místico, las letras hebreas, le dan nombre. Bueno, ¿cómo vas hasta aquí? ¿Va bien la cosa? Yo sé que esto es extraño y que te voy a invitar a que vuelvas y vuelvas y vuelvas, porque poco a poco va entrando. Hay que reconocer que tienes que salir de un pensamiento práctico, megalógico, en el que estamos día a día. Esto que estás aprendiendo no te sirve para ir al supermercado. Esto que estás aprendiendo no te sirve realmente para ir a tu trabajo y sentarte a hablar con tus jefes, salvo que ya puedas utilizar las letras, ¿no? Para según qué propósitos, pero creo que me entiendes. Todo la cábala empieza por romper lo que tú creías saber, ¿no? Lo que tú creías saber acerca de todo eso que sabes, que a alguno de vosotros os tocará el corazón y a otros simplemente será como esta tronca, no sé, está mal de la cabeza, ¿no? Bien, ok, ya está. He pasado por las dos fases personalmente y lo comprendo. Pero toma aire, ¿vale? Toma oxígeno. Por el momento, acepta que para la cábala lo que es la sustancia divina se disgrega, se descompone en 22 ingredientes universales y que los conocemos como letras. Un debate muy típico suele ser, bueno, sí, pero esas letras existen desde cierta época. Antes del hebreo, como lo conocemos, estaba el proto-cananeo y demás. Sí, es verdad. Antes había otros trazos. En la historia del lenguaje, como lo conocemos, había trazos diferentes, ¿no? Vas a ver por ahí que los primeros registros de la letra Aleph era una cabecita de buey y ahora la Aleph se pinta de otra manera, te la pondré por aquí. Porque las letras aluden a arquetipos. Ese trazo, tal y como tú lo estás viendo, también es una creación del 3D y también sufre evoluciones y modificaciones. Lo que tú estás identificando como letra no es más que una vestidura que se le pone a la energía que transporta, en este ejemplo, la letra Aleph, ¿vale? Así que tienes que tener en cuenta siempre que lo que pertenece a este reino, al reino de lo físico, se viste siempre, coge cuerpo, toma forma, para ti y para tu comprensión, y que fuera de ese cuerpo y esa forma existe, sustenta igualmente la realidad, porque también la Aleph, al igual que el resto de letras, existe en todas las dimensiones que hay. Y solo llevamos una frase, los 32 senderos místicos de sabiduría, ¿eh? No te digo más. Pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Así que recopilando, resulta que el infinito se quiebra, se vuelca dentro de sí mismo, genera un espacio, se vuelca, aparecen las dimensiones, van bajando hasta que tenemos aquí la creación como la entendemos y la vivimos, palpándola. Y gracias a esa ruptura es que además aparecen por primera vez los números, nos cuenta el Sefer Yetzirah. Cuando algo es infinito, no puede haber dos de algo. O está el infinito o ya no hay infinito. No podéis estar tú y el infinito, porque habría dos de algo. El infinito todo lo abarca, arriba, abajo, ayer, mañana. No hay tiempo, no hay espacio, no hay nada. No, todo lo infinito, si se resquebraja para poder derramarse sobre sí mismo, es que además aparece por primera vez la pluralidad. La pluralidad necesita de dimensiones, los números, por lo tanto, porque si no todo es uno, ¿no? Los números aparecen y existen en el momento que existe la 3D.
Si habláramos y fuéramos solo un infinito flotante, pues no sé qué pasaría, pero gran cosa. Desde luego, sumas y restas no íbamos a hacer. No sé si te das cuenta, ¿no? De esa fractura, lo importante que es para establecer las reglas de aquí abajo. ¿Y por qué llamó tu atención a los números? Porque otra particularidad de las letras hebreas es que tienen un equivalente numérico. Las letras, que sí, que nos valen para hablar, escribir y meditar y viajar y hablar de dimensiones, además tienen un valor numérico. Por lo tanto, se parece cada vez más a fórmulas matemáticas, en lugar de, como te digo, a una escritura, una comunicación corriente, ¿no? Toda palabra que está construida en hebreo tiene un valor numérico. Y es curioso, y es una práctica entre los cabalistas, que palabras que tienen el mismo valor numérico son intercambiables a la hora de, por ejemplo, estudiar misterios. Así que, si volvemos al texto del poema de lo que es el Sefer Yetzirah y leemos esto, y creó su universo con 3 libros, con texto, con número y con comunicación, todo va teniendo un poco más de sentido. Se trata de que vuelvas a leer el poema y de que digas, vale, más o menos sé por dónde hablas, ¿no? Más o menos sé por dónde te estás intentando mover para que yo te comprenda, ¿no? Crear con libros, crear con comunicación. Ese es el sentido de la creación y el sentido también romántico, si quieres. No sé, son palabras que, bueno, tienen una alusión directa a la escritura, a grabar datos, a dejarlos escritos, y eso es de forma romántica como se habla de la creación aquí y allá en Cábala, ¿no? Y es curioso porque la palabra hebrea para libro es sefer. De hecho, el título de la obra que estamos comentando aquí en esta serie de vídeos es Sefer Yetzirah, el libro de Yetzirah, ¿vale? La palabra es sefer, que tiene la misma raíz que la palabra sefirá, ¿vale? Las sefirás, lo que estábamos comentando al principio acerca de las dimensiones, las densidades de existencia, ¿vale? Y la misma que número, que es sefar. Todas comparten esa raíz. Ahora, las sefirot, plural de sefirá, tienes que saber que, aparte de ser esas dimensiones, tales dimensiones existen o son en tanto en cuanto hacen de banco de memoria de la creación. Fíjate qué curioso. Seguro, Seguro que si estás en esto de la espiritualidad, o te han leído o te han comentado que no sé qué prima de una vecina lee los registros acásicos. Todo mi respeto, ¿eh? A mí solo me los han leído una vez. Es una experiencia, otro día la cuento, ¿vale? La experiencia. Pero es verdad que existe esta práctica, de que dice algún tipo de escuela espiritual que se puede acceder a no sé qué lugar de la memoria donde toda experiencia del cosmos queda grabada, ¿vale? Y aquí también es así. Las sefirot, los niveles, nos hacen de banco de memoria. Toda la experiencia cósmica, toda la cosmogonía entera, todo lo pasado, lo futuro, todo queda grabado en su sefira, y por eso es que nosotros podemos entenderlo como dimensión, porque cómo se dimensiona el principio y el fin de un nivel, cómo realmente sabes que estuvieras en una dimensión u otra, eso también lo vamos a ver, porque cada cual tiene también un cometido, como si fueran núcleos de un enorme ordenador o computadora, ¿vale? Y esos núcleos están en continua ejecución para que tú en la pantalla vital de tu ordenador veas tu videojuego. Pero amigo, seguro que tú, cuando estás jugando a tu videojuego,
o haciendo tus tareas de trabajo y estás trabajando con el Word, por ejemplo, ni se te ocurre pensar que hay 80 núcleos procesando no sé cuantísimo lenguaje, computando y no sé qué. Tú solo piensas que si tecleas mi mamá me mima en el Word, se tiene que escribir mi mamá me mima en la hoja en blanco, ¿sí o no? Pues esto es un poco parecido. Si tú tecleas, lo que sea que teclees en tu experiencia vital, se va a escribir. No tengas ninguna duda. De ahí que ser consciente de que se puede reescribir es toda una práctica de la Kabbalah Maasit, que es utilizar los bancos de memoria y el acceso a esos bancos de memoria en tu favor, de forma constructiva, faltaría más, y por el bien común. ¿Por qué? Porque además la enorme malla, ¿no?, de la ley causa-efecto todo lo cubre. Si tú eres un inconsciente de que esto es así, vas por la vida pues con ojitos así. Y vas haciendo una serie de cosas que te están perjudicando sin tú saberlo, porque a la malla, a lo que es la creación entera, ¿qué le importa lo que sabes tú de Cábala? Ya despertarás, ¿no? ¿Qué le importa? Que como no has descubierto cómo ella funciona, no te va a mandar, ¿no? No te va a mandar su preciosa respuesta, su precioso reflejo. Sí lo va a hacer. Dicho de otro modo, ¿qué le importa al Word que las reglas de ortografía sean otras? Si tú escribes con faltas de ortografía, el Word te muestra faltas de ortografía, ¿sí o no? Un día despiertas y sabes que existe el autocorrector. Y con el autocorrector, el Word empieza a echarte un cable para que pongas las tildes, las palabras correctas y se vea bonito y lindo y con sentido lo que tú estás escribiendo en el libro de tu vida. Ahora, si tú no conoces cómo funciona el Word, te pones a teclear como un mono con una escopeta y realmente se deja escrito lo que tú hayas querido escribir, porque el Word no se mete en tu vida, la creación es igual. Le da lo mismo la cantidad no sé, de descubrimiento de cabalístico que tengas. Funciona de forma reflejo, espejo de tus actos, hasta que descubres, quizá, una manera metafísica de incorporar otros mecanismos a tu vida. Te devuelve el poder a medida que la conoces, ¿no? Te devuelve el quién eres. Y te dice, hombre, hombre, 120 vidas he estado esperando a que te enteres, ¿no?, de que estamos por aquí, tela. Pero bueno, welcome y toma, las mismas normas para ti que para todos. Para eso existe todo lo que es el engranaje de la Sefirot, las letras y demás. Creo que hasta aquí tú me dices, ¿vale? Por aquí abajo, más o menos podría quedar claro qué es esa organización. Dice el comentario de Kaplan, página 53, las mismas palabras y letras con las que el universo fue creado son también las mismas que constantemente le sustentan. Si esas letras y palabras fueran retiradas, incluso por un instante el universo dejaría de existir. La malla, ¿no?, en que nosotros vivimos es perfecta. No es bonita, no es bonita. No se me tiren al cuello, porque cada vez que alguien que está metido en espiritualidad dice que el mundo o la experiencia humana es perfecta, lo lleva, lo transporta a ese estado placentero de perfección paradisiaca que no sé por qué todos anhelamos vivir y que si no se cumple ya impide que tengamos, no sé, que prosperemos en algo, en algún tipo de estudio que tenga que ver con un creador, porque ¿cómo va a haber mal, no? He dicho perfecta, equilibrada. Si yo ping, tú pon. Si yo hago, recibo. Si yo digo, recibo. Es perfecta, ¿vale? Lo que pasa es que te hace a ti responsable de que la perfección la pulas tú mismo. Las sefirot, por donde viajan las letras y ese ascensor que nosotros vamos a tomar para hacer cosas, no existen físicamente. No son lugares, ¿no? Aunque yo empleo en algunas ocasiones la palabra sustancia,
es para entendernos, pero son además inefables. Son tan perfectas que pronunciarlas para explicarlas ya disminuye todo lo que ellas son, y hay que tener en cuenta que como mucho tú y yo nos podemos quizá acercar para tener una conversación. Menos mal, porque a mí siempre pienso que me queda un océano por aprender y me angustia la idea de no poder realmente pronunciarlo correctamente, pero yo no puedo, no sé, acercarte todavía más. Pero tienes que saber que su inmensidad tampoco es algo que podamos describir, ¿no? Que nos toca bajarnos al fango y experimentar. Esto nos lleva a que, para estudiar, necesitamos tener a mano el diagrama de los diagramas en Cábala, que es el árbol de la vida. Lo voy a colocar por aquí. El árbol de la vida, el cual es una representación gráfica que nos muestra a nosotros cómo habrían de estar organizadas esas sefirot desde el Creador hasta nuestro reino, que es Malhut, que Malhut pertenece al mundo de Asia, que sería la parte visible que nosotros podemos experimentar como humanos, ¿vale? Así que te toca hacerte amigo o amiga del árbol de la vida y entenderla. Y como verás por el diagrama, las sefirot están unidas por las letras hebreas, cosa que ya te he comentado en esta primera introducción, pero también es interesante que sepas que nosotros el árbol de la vida generalmente lo estudiamos y lo utilizamos así, y así significa con Malhut abajo. Malhut en la parte de abajo da la sensación, por la manera como lo utilizamos, que nosotros fuéramos la parte baja de la creación. Sin embargo, es obligatorio que te recuerdes a ti mismo, a ti misma, que para entender la creación habríamos de darle la vuelta al árbol, puesto que la parte baja son los frutos, las ramas más altas del árbol, y que Keter, que sería la primera sefirá, que la verás arriba del todo, que es la más cercana a la fuente, por decirlo de alguna manera, es donde se hunden las raíces del árbol de la vida. Las raíces se pierden en el infinito. Y, bueno, en el infinito y alguna que otra sefirá más, ¿vale? Pero hunden sus raíces en la parte alta, por decirlo de algún modo. Y nosotros somos todo lo ramificado. Lo que pasa que lo vemos al revés, en la parte baja. Por ahí hay alguna anécdota cariñosa de que los cabalistas llamaban a este lenguaje que empleaban para hablar de lo que estamos hablando nosotros ahora, lo llamaban el lenguaje de las ramas, ¿vale? De las ramas. ¿Por qué de las ramas? Porque hablar de tal o cual sefirá, tal o cual letra, tal o cual camino, ¿no? Tiene más que ver con moverte por las ramas de un árbol, y hay un lenguaje específico para cada una de ellas. Hoy estoy, si quieres, poniendo más el foco en el hecho de que a la hora de vivir y de practicar Kabbalah tienes que familiarizarte con las letras, y que las letras son conductos que las unen entre ellas, ¿vale? Esa unión hace que el árbol de la vida, te lo vas a encontrar por todas partes, profesores y gente que hablan de el árbol de la vida separado primeramente en 3 bloques. Hay más divisiones, que vamos a ver cuando veamos los mundos, pero de momento quédate con que hay 3 bloques: el lado derecho, el lado izquierdo y la columna central, el virtuoso centro, ¿no? Donde se encuentra la belleza, donde se encuentra el equilibrio, porque nuestra experiencia es una experiencia oscilante, se mueve entre todas las sefirot y todas son necesarias, a pesar de que hay sefirot, o alguna que otra sefirá con mala fama, ¿no?
Porque ¿por qué no decirlo? Dentro de lo que es la organización del árbol de la vida hay conceptos como bondad, pero también como juicio o rigor. Porque esta experiencia lo requiere, te pongas como te pongas, ¿vale? Si tú en tu cabeza tienes la idea de un Dios bondadoso que todo debería hacerlo bien y en paz, eso no es correcto en Cábala. Nosotros estamos aquí en lo que dice la oración esta, bueno, es algo así como in ac lacrimarum vale, ¿no? Como diciendo una oración en latín que dice que esto es el valle de lágrimas. Es una manera dramática de explicar que aquí, en esta creación y bajo el cielo de Elohim y esas normas, las sefirot, aquí se oscila entre la paz y el sufrimiento, entre el bien y el mal, entre el buen hacer y el mal hacer, se oscila. Te puede no gustar, pero es el diseño de esta creación. Por lo tanto, también nos ayuda a restar esa cosa imposible de que esto fuera no sé qué paraíso. Ese paraíso no es este, ¿vale? Aunque hablaremos algún día de qué es eso, del paraíso, no es este. Aquí estamos en un mundo en el que hay que esforzarse, ganar mérito, y para ganar mérito y esforzarse para lo que sea que hemos venido a hacer aquí, para eso necesitamos juicio, rigor, límites y dureza, al fin y al cabo, para superarlo, para repararnos, para mejorar, hasta que tú en una de tus vidas se te dan ya los puntos que has acumulado para darte acceso a la cábala. Así que felicidades, te lo digo de verdad, esto no es para cualquiera, ni siquiera es casualidad que estés aquí. Las sefirot, las letras y demás, básicamente vamos a interactuar con ellas por la vía de la meditación, básicamente. Pero mira, el Sefer Yetzirah también te habla de cómo se pueden utilizar manipulando tu cuerpo. Por ejemplo, esas sefirot están y son tus manos. Por eso dice aquí que en muchos lugares en los que Dios interfiere, se habla literalmente de los dedos o de las manos de Dios, pero también las tuyas, ¿no? Tienes que saber que, por ejemplo, tu mano derecha y tu mano izquierda representan las sefirot, y que cada uno de los dedos, ¿vale?, que tú tienes es una de las sefirá y sería el interruptor para activarla. Este, por ejemplo, el dedito de tu mano izquierda es Malhut, tu reino, ¿vale? Este, por ejemplo, es Keter, la corona. Es muy común que para hablar de cábala se pinten las manos así. Estos dedos es como se colocaban las manos o se colocan para dar una bendición. Esto se conoce como la posición de la bendición sacerdotal, ¿vale? El Cohen Gadol, el sacerdote, abre las manos así para hacer descender una bendición. También va a haber meditaciones en que se te puede sugerir levantar una mano por encima de la otra, ¿vale?, para colocar y estructurar fuerzas. Y dice además el Sefer Yetzirah que se te invitará a la circuncisión de la lengua. De la circuncisión habrás oído hablar. De la lengua es otra cosa. Literalmente, la circuncisión de la lengua, tal y como lo explica esta obra, es la bendición que tienes tú de conocer los misterios hebreos. Al igual que te voy a compartir una curiosidad, que es que igual que en tus manos, se puede meditar focalizando, ¿vale?, poniendo la atención en los dedos de los pies, poniendo la atención en las sefirot representadas en los dedos de los pies. Y esto generaría, dice aquí, tensión, acumulación en la zona genital, por ejemplo. ¿Para qué se haría una práctica así? Y esto te lo comento como curiosidad. Por ejemplo, para concebir de una determinada manera. Sé que esto extraña, ¿vale? Sé que esto extraña, pero al final te está diciendo, bueno, usa la máquina, que tu máquina, todo tu cuerpo, está pensado para una experiencia elevadísima, para un diseño perfecto de lo que es la creación,
¿no? Tu experiencia vital. Así que bueno, hay todo un apartado en que habla de cómo concebir hijos de una manera determinada, ¿no? Ahí no me voy a meter, métete tú si te apetece saber un poquito más, ¿vale? Para poder eh, avanzar y utilizar y disponer de todo el árbol en tu favor y demás, aunque eso es una empresa gigantesca, tienes todo lo que vas a conocer como los nombres de Dios. Los nombres de Dios son combinaciones de letras hebreas, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Y los hay que son muy populares, muy conocidos ya hoy, pero en realidad cualquier combinación de letras hebreas conocida sería un nombre de Dios. ¿Por qué? Porque para poder moverte de forma que tú traes de aquí y de allá de cada sefirot y puedes modificar, alterar, mejorar cualquier circunstancia, necesitas crear la fórmula química metafísica para poder conseguir lo que quieres. Vamos a decirlo así. Esos nombres de Dios tienes que saber que de ninguna manera son el nombre del Padre, ¿vale? De lo que nosotros conocemos como el infinito o el creador. El infinito o el creador, que es uno, que nosotros entendemos como uno, es lo que en Cábala se conoce como Ein Sof, ¿vale? Que a lo mejor lo has oído también. Sin embargo, al volcarse y todo eso que te he dicho, de letras, de sefirot y tal y cual, nombres de Dios y combinaciones hay muchas, ¿no? Una vez que se ha creado la creación. Y entonces tienes que saber que esos nombres de Dios son modos de esas fuerzas. El Sefer Yetzirah a todo eso lo llama los modos que tú puedes utilizar. Fórmulas. Si me permites la explicación cariñosa, recetas, modos, ¿vale? Pero casi que para terminar hoy, te voy a dejar con el gran nombre, pensando, ¿no? Un poquito si ha servido de algo que te haya explicado todo esto, para que entiendas que hay un nombre que vas a estudiar con dedicación, probablemente, si te dedicas a profundizar, en Cábala, que es el famoso nombre de Dios Yud-Hei Vav-Hei, ¿vale? Que comúnmente lo conocemos como ese nombre que empieza por Ya y termina por B o por We. No se sabe muy bien cuál es la pronunciación correcta, ¿no? Pero es ese nombre que recorre toda la existencia, desde el Ein Sof, que hemos dicho que es el creador, hasta aquí, hasta el reino, y lo recorre abarcando toda la existencia con todas sus sefirot y con todas sus letras, de modo y manera que ese grandísimo nombre de Dios es todo el recorrido de la existencia desde que decide volcarse hasta que se manifiesta. En ti es el recorrido de tu alma, y ese recorrido que hace tu alma por todas las letras, todas las sefirot y todo lo que implica metafísicamente que tú te encuentres aquí ahora, todo eso es conocido como Yud, Hei, Vav, Hei. Ya veremos, ¿no?, qué pintan esas letras ahí. Y es tan importante que antes de irme, y esperando que realmente todo lo que te he contado hoy siente todavía más las bases de tu conocimiento, es tan importante que hay quien dice que el humano lo primero que dice es ese nombre cuando pisa la tierra. Y es lo último que dice al marcharse. Piensa que un bebé, cuando nace, ¿no? Yo tengo 2 hijos, es un momento muy brutal, ¿no?, para cuando ellos nacen, que es cuando toman la primera
respiración, y si eres padre o madre lo habrás vivido y estarás de acuerdo conmigo, que cuando toman la primera respiración, dicen algunos estudiosos de Cábala, de una forma que a mí me tocó mucho el corazón, que lo primero que hace un bebé es decir ya, tomar su primer aire, decir la primera parte del nombre de Dios. Y que un adulto, o cuando sea, abandone este mundo, lo último que dice es "Wow". De modo y manera que la respiración emula todo el sistema creativo. Naces, dices ya, mueres, dices we, y toda tu existencia, todo tu Yud He Vav Hei está embebido, está sucediendo dentro del enorme nombre de Dios que es tu vida. ¿A que es bonito? ¿A que realmente emociona? Yo cuando escuché esto dije, no se me hubiera ocurrido ninguna manera más emocionante de explicar qué significa el famoso nombre de Dios. Y hoy te voy a dejar con este pensamiento, ¿vale? Espero haberte ayudado e iré acompañando estos vídeos con meditaciones para ponerlo en práctica. Te veo en la siguiente lección. Estudia, ¿vale?